La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Como todos nuestros días miércoles, tenemos el análisis general y bastante profundo que hace el doctor Augusto Tandazo desde su perspectiva, donde por supuesto también nos abre el campo y nos abre la mente para que analicemos muy bien las cosas. Doctor Tandazo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlita, buenos días, Jaime. Gracias por la entrevista y un placer estar en Ecuador en directo con esta linda audiencia. Sí. Le tocaba a usted. Se quedó, bueno, no quieren hablar, quedó pensando, Jaime. No quieren hablar, hablo yo. No. Es que yo ya hablé, entonces Carlita tiene la palabra. Yo hice la entrevista de Pedro Granja. Carlita, empiece usted. Hoy me he quedado totalmente sorprendida, ¿no? Pero bueno. A ver, doctor, quisiera iniciar porque, bueno, pues ya sabemos que llegó delegación de Estados Unidos para cooperar con el tema de la seguridad. Ya usted la semana pasada nos daba pues una explicación y nos hacía un poco comprender qué es la soberanía del Ecuador y cómo se debería de respetarla y cómo se debería de cuidarla. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que desde su perspectiva puede percibir? ¿Por qué? Porque vimos que se reunieron con el presidente, vimos que también se han reunido con la fiscal. Obviamente ya sabemos el respaldo que ha tenido la fiscal general pues de la Embajada de Estados Unidos, pero vemos que están, digamos que uniendo esfuerzos. ¿Para qué? ¿Hacia dónde nos van a llevar esos esfuerzos? A ver, Carlita, mire, nos traen como gran regalo $1 millón. Ni siquiera en dinero efectivo, sino en 20,000 chalecos y en alguna otra babosada adicional. Es $1 millón. Solamente con las incautaciones de droga de estos días, no me refiero a todas, le estamos ahorrando a Estados Unidos que salga de su economía $500 millones. Eso cuesta esa droga. Entonces, hay una desproporción brutal entre 500 y 1 millón. Hay una desproporción brutal. Entonces, esa es la ayuda que da Estados Unidos. Y que la gente que está dispuesta siempre a estirar las manos, porque permanentemente están como cuando rezan el Padre Nuestro, con las manos estiradas buscando que le caiga una migaja del imperio. Creen que con esto va a solucionar los problemas. Y problemas son estructurales. Por eso celebro a Jaime, que en una entrevista que le hiciera al presidente, el expresidente Rafael Correa, insistió en el tema de causa-efecto, pero no le pararon bola. No le pararon bola, que es la verdadera forma de enfrentar los temas. Y además, mucho me hubiera gustado, Jaime, que en esa entrevista le hagan las preguntas Pepa, sobre la consulta, sobre el estado de guerra, sobre una cantidad de cosas. No le hicieron una sola pregunta, no hablaron de extradición, no hablaron del rol de las Fuerzas Armadas, no hablaron del tema de la extinción de dominio, no hablaron de nada. Entonces, hay que enfrentar los problemas, mi querido Jaime. Perdóname que entre así a esto. Yo sé que más de un troll va a comenzar a decir que yo quiero imponer mi agenda y etc. cosas. Pero bueno,
hay un tema que quisiera comenzarlo a desglosar, que Carlita, y permítame que lo haga. El tema de las ideologías. Y me voy a apoyar en Rodrigo Borja, que como tratadista es una persona reconocida en el Ecuador y más que en el Ecuador, en el extranjero. ¿Qué es lo que dice Rodrigo Borja en la Enciclopedia Política? Que las ideologías son distintas maneras de ver la libertad, la justicia social, la autoridad, la organización y fines del Estado, la función de este en el proceso económico de la sociedad. ¿Qué rol juega el Estado en el proceso económico? Los linderos del concepto democrático, la organización y participación popular, la distribución del ingreso, los límites y responsabilidad social del derecho de propiedad. Esto lo dice Rodrigo Borja. Luego dice, las ideologías dicen lo que hay que hacer desde el poder y para quién. Y luego dice algo que es importante. Una de las grandes falacias de nuestro tiempo es que han muerto las ideologías. Tesis en la que han caído muchas personas de la pseudoizquierda del Ecuador. Ya no hay ideologías. Me da lo mismo de derecha o de izquierda. Es que no son de izquierda. Y luego dice, sin embargo, esta es una tesis falsa y peligrosa, lo dice Rodrigo Borja, promovida por quienes hacen política hablando mal de la política y tomando una posición ideológica postulando la muerte de las ideologías. Falsa porque sencillamente no es verdad que ellas hayan muerto, están indisolublemente ligadas a la teoría y práctica del gobierno de los pueblos. Me temo, dice Rodrigo Borja, que la propia afirmación de que las ideologías han muerto es en sí misma ya un acto ideológico muy claro, detrás del cual están parapetados intereses políticos y económicos concretos. Es una aseveración que viene de la derecha. Nunca he escuchado esta frase a una persona de izquierda. Aquí sí hemos escuchado. Me parece que ocurre con ella lo mismo que esa otra afirmación de que no hay izquierda ni derecha. Esa también la hemos escuchado. Como ubicaciones ideológicas del hombre frente a la vida social. Su sola aseveración es un síntoma de la posición conservadora de su autor, interesado en descalificar la clasificación misma de las personas en función de su actitud frente al progreso social. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque cuando vemos lo que pasa en un país como el Ecuador, tenemos que asumir una posición ideológica. No es que estamos en crisis y porque estamos en crisis y hay vandalismo de aquí. No. Eso es consecuencia de la aplicación de una ideología en un plan de gobierno. Lo ideológico es consustancial con la política y con la vida misma de las sociedades. Entonces, lo ideológico tiene que privilegiar. Y aquí voy a decir algo que calza un poco con lo dicho por Pedro Granja. Jesús dijo algo muy importante. Es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque sería más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. ¿Qué quiere decir eso? Que el rico no ha leído nada. El rico no distingue A, B, C o Z. No distingue nada. Él tiene la plata asegurada, sabe que de ahí va a comer, de ahí va a vivir, tiene sus departamentos y sus propiedades en el exterior, y no se preocupa por formarse, por construirse. Entonces tenemos los gobiernos que tenemos desde la ignorancia. Entonces cuando vemos gente que habla con propiedad, no desde la tarima únicamente, sino con propiedad. O sea, cuando ustedes lo oigan, Pedro Granja está hablando con propiedad. Y entonces uno dice, esto es lo que les hace falta. Esto es lo que les hace falta. Por ejemplo, vamos al estado de guerra y el gobierno ni siquiera la cacha, ni siquiera se da cuenta de que eso es en función de calificar a los actores no estatales como beligerantes. Y eso implica la imposición y la vigencia del derecho internacional humanitario y de una cantidad de cuestiones que son inherentes a esto. Entonces, cuando uno ve esto, entonces uno dice, a ver, ¿será, por ejemplo, que el presidente Noboa y su equipo han leído la Convención de Ginebra? ¿Han leído el protocolo 2 de la Convención de Ginebra? ¿Conocen lo que pasa en torno a este tema? ¿Será que lo conocen? ¿O sencillamente no lo entienden? Entonces, estamos en una guerra interna
Y de acuerdo a la guerra interna y al protocolo de Ginebra, entonces aquí hay condicionamientos que no se cumplen en el Ecuador. Porque las fuerzas disidentes o grupos armados organizados, que no son los del Estado, tienen que, para que exista esta situación, ejercer sobre una parte del territorio ecuatoriano un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas, que es lo que dijo Pedro Granja hace un rato. Decía, ahora se tapan, se pierden, volverán a aparecer después de 2 meses, 3 meses, porque no hay operaciones militares sostenidas, no hay la contraparte militar armada de la fuerza pública, no hay. Por lo tanto, no hay conflicto interno del nivel que lo plantea el gobierno, no hay. Y por eso dice el numeral 2 del artículo 1 del protocolo adicional, el presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y disturbios interiores tales como motines, actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Para que haya un conflicto armado, lo digo yo, y esto lo dice la normativa de Ginebra, tiene que haber la toma de una parte del territorio ecuatoriano por parte de estos grupos y tienen que haber operaciones militares sostenidas, o sea, un ejército que se enfrente a otro ejército. Entonces, la pregunta del millón, ¿será que leyeron en algún momento este tema? El gobierno y el mío presidente no han leído. Lo único que saben es que estamos en estado de guerra, y un estado de guerra que no existe. Y entonces viene aquí un tema, Carlita y Jaime. A mí ya me está saltando la duda. Ya me está saltando la duda sobre qué mismo es lo que pasó y lo que ha pasado en el Ecuador en el último mes, por ponerle una fecha. Porque no tenían de dónde agarrarse para poder comenzar con una escalada de toma de medidas económicas antipopulares. Entonces todos hablan del estado de guerra. Es que estamos en un estado de guerra, ¿cómo no me van a aprobar la ley tal? Estamos en un estado de guerra, ¿cómo no me van a aprobar esta medida? ¿Cómo no me van a aprobar una consulta que no tiene nada que ver con el estado de guerra? ¿Cómo no me van a aprobar una consulta? Entonces, están manoseando el tema del estado de guerra, que además no existe en la Constitución. En la Constitución no existe esta palabrita, estado de guerra. No existe. Y si se habla de un conflicto armado interno, eso tiene otras características. Entonces, aquí hay una manipulación, pero viene otro tema también. Doctor, ¿cuáles serían las características de un conflicto armado interno que usted manifiesta que no es lo que se vive actualmente? Conflicto armado interno es cuando existe una fuerza militar que se oponga a la fuerza militar del Estado. ¿Dónde está la fuerza militar? Que tiene que tener lo que dice el Convenio de Ginebra en el Protocolo 2, una organización militar sostenida. Sostenida quiere decir no que usted se esconda y vuelva a aparecer después de 2 meses y haga un atentado y se vuelve a esconder. ¿Dónde está la toma de una parte de un territorio? ¿Acaso que es cuestión, Carlita, de manosear el idioma y darle una interpretación extensiva? Y claro, la gente dice, sí, estamos en un estado de guerra. No, eso no es un estado de guerra. Pero además, estando en un estado de guerra, Carlita, tiene que prevalecer el derecho humanitario. Incluso, ni siquiera el derecho humanitario. El derecho ordinario. El derecho ordinario. Doctor, perdón que lo interrumpa. El presidente Daniel Noboa justamente ayer en una entrevista en un medio digital dijo, aquí no se trata de perseguir a nadie. Obviamente este conflicto está reglamentado por el derecho humanitario. O sea, él manifiesta que no salen a perseguir, que no salen a torturar. Pero sin embargo sí estamos viendo otro tipo de situaciones que son expuestas en redes sociales y que las graban los mismos militares. Y eso es totalmente desagradable. Desde luego, y aquí viene el tema, el artículo 77 de la Constitución de la República dice, ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas e indiciadas en un juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. ¿Por qué en centros de privación provisional? Porque pasa
una persona pasa de estos centros de privación a un centro de reclusión cuando ya tiene una sentencia. Mientras tanto, todavía es una persona respecto a la cual hay que respetar determinados derechos. Pero viene otro tema sobre esto. ¿Cómo muestran esas fotos que son humillantes? Estamos de regreso, doctor Tandazo. No fue culpa de nosotros, sino de las circunstancias, como decía el señor ex ministro de Energía y Minas. Depende de Diosito. Y de Diosito. Depende de Diosito. Son los traviesos de siempre. Eso lo han hecho toda la vida. Pero ¿en dónde nos quedamos? Estamos hablando del trato de los militares, que es bastante humillante, doctor, ¿no? Y que básicamente después tendrán que demostrar qué carácter de terroristas o como se los denomine a las personas que ellos han aprendido. Claro que sí. Entonces, hablábamos de esto y se habla de que hay 3.200 presos en este momento, detenidos, pongamos. Pregunta del millón, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque no se ve que están en ninguna cárcel en particular. Y más o menos lo que han hecho es coger al que es y al que no es. ¿Y dónde están las fotos? ¿En los cuarteles? Pues, si están en cuarteles, están violando la Constitución. Están violando la Constitución. Pues, ¿Habría demandas al Estado por aquello? Pero claro, pues, o sea, si se descuidan, esto se les viene encima. Lo dice la Constitución. Primero que tiene que haber una orden escrita emitida por un juez para privarlos de la libertad. Y que deben estar privados de la libertad en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. O sea, quiere decir previamente establecidos. No meten en el batallón Chimborazo, meten en el de acá. No, no, no. Entonces, están violando la Constitución. ¿Dónde están? Comenzando. Están en manos de la Fiscalía, se supone. Y para el gobierno todos son terroristas, ¿no? No, no, no. Es que todo en el derecho todo tiene que probarse. Todo tiene que justificarse. No es de que yo cojo 40 y todos son esos. No, ahí me puedo estar llevando 20 que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, ¿dónde están los 3.200 presos? ¿Qué trato les están dando? Porque a propósito muestran videos en donde, que es para crear pavor en la gente y decir, mira el trato que les están dando. Pero ese se quejan que no les están dando de comer, los abogados he escuchado. Por eso, entonces, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué creen? ¿Que hay que resolver los problemas de esa manera, denigrando al ser humano? Están violando normas internacionales, están violando la Constitución de la República. Entonces, esto no puede ser, no puede ser. Pero las reglas de Mandela son claras. El tratamiento de los reclusos tiene que someterse a determinadas normas donde no se puede pisotear los derechos de la persona. No pueden haber tratos humanos degradantes, inhumanos degradantes. Y no puede justificarse en ninguna circunstancia como justificación en contrario. Lo dice la regla número 1 de las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Entonces, si a usted ecuatoriano no le preocupa esto, mañana tarde que temprano un hijo suyo, un sobrino, un pariente, un amigo va a estar en este problema y ahí sí le va a comenzar a preocupar. Donde vemos que prácticamente hay un desbordamiento de este tipo de acciones. Y la gente está preocupada, doctor, porque hay un estigma con el tema de las personas que tienen un tatuaje, ¿no? E incluso, de pronto no viene al caso, pero incluso la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, tiene un sinnúmero de tatuajes, Carla, y le hacían la pregunta y salía explicando el por qué. Entonces la gente dice, estoy asustado, ¿no? No quiero salir porque me ven un tatuaje que de pronto lo hice en algún momento, en mi juventud, tantas cosas que pueden pasar, y resulta que me pueden aprender y que me pueden relacionar con... Ahora, Carla, y los militares tienen siempre tatuajes, se solían tatuar una insignia de las Fuerzas Armadas o otra cosa. Los policías también, pues, y tienen que ser para todos, pues. Lo grave, mi querida Carlita y Jaime, son los tatuajes que tienen en el cerebro. Cuando la gente no tiene la menor capacidad para entender los problemas y para darle solución a esos problemas, porque aquí en el Ecuador le están mintiendo. Entonces,
Esto es interesante verlo, interesante verlo. Mire lo que dice. Los principios de la ONU, estoy hablando clarito, de Naciones Unidas, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dice, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se podrá invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Esto lo dice la ONU, pues. Esto lo dice la ONU. Y entonces creen que es cuestión de hacer lo que les da la gana con la fuerza. Y esto no es así. Mientras esto pasa, el gobierno quiere crear un sistema legal en el Ecuador en donde los militares tengan su propia ley para ser juzgados en base a esa propia ley, que es lo que quiere Noboa. O sea, flexibilizar las cuestiones en materia de juzgamiento de delitos que se comete, en este caso por la fuerza pública, flexibilizarlo, lo cual es romper. Esto es importante, yo hablo en derecho, yo hablo en derecho constitucional, es romper la igualdad formal y material de los ecuatorianos, contemplada en la Constitución. Aquí no le pueden juzgar a una persona con un sistema jurídico y a otra con otro sistema jurídico. Y más bien las Fuerzas Armadas están sujetas, y eso lo dice la Constitución, a que tienen que responder por las órdenes que impartan, y también los que las ejecutan también responden por haber obedecido órdenes impartidas que violen derechos. Entonces esto no es así, y a la gente le hacen creer que esto está bueno y que esto hay que hacerlo. Entonces esto es un tema grave que está pasando, por eso Doctor, traté incluso... Sí. Justamente en este tema, y usted decía, empiezo a sospechar, ¿no?, que todo esto básicamente fue planeado, organizado, armado por el tema de, bueno, mandarnos ahí reformas económicas y tributarias. Y nos hacíamos una pregunta ayer con uno de nuestros invitados, ¿no? Y una reflexión. Tenemos una declaratoria de conflicto armado interno y el presidente pide un aumento del 3% del impuesto del valor agregado, ¿no?, para financiar la guerra. ¿Qué es financiar la guerra? ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Cuál es el conflicto de guerra? ¿Qué necesitamos? ¿Bombas? ¿Qué es lo que necesitamos que necesite ese aumento del 3% para financiar la guerra? ¿Es que esto es simplemente una cortina de humo, un maquillaje que nos quieren poner para meternos la mano al bolsillo? ¿O realmente se necesita aquello? Desde luego, Carlita. Pero además, ¿dónde está el plan Fénix? Porque el plan Fénix parece que ha sido solamente un plan económico. El plan Fénix, que además no todo el dinero es para financiar lo que llaman ellos, hay que desterrar esta palabra, financiar la guerra. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? Son temas de seguridad interna, a los que debe estar preparadas las Fuerzas Armadas y a los que debe estar en la parte del perímetro del Estado y a los que debe estar preparada la policía. ¿Cuál guerra? Entonces, pero aquí quiero explicar. Doctor, ¿no hay guerra en el Ecuador? Le pregunto a usted firmemente, ¿no hay guerra? No existe guerra porque no existe una fuerza militar, una organización militar en el Ecuador, no existe una organización militar que se oponga en este caso, a la fuerza militar del Estado. Ya, no hay guerra en el Ecuador. ¿Qué es exactamente lo que hay? Verá, le vuelvo a repetir. Se da este tipo de conflicto armado interno cuando se ejerce sobre una parte de un territorio. Aquí usted me tiene que decir qué cantón está tomado por esas fuerzas irregulares. ¿Qué cantón? ¿Qué provincia? Pero le pido un cantón nomás, que está tomado. O sea, control sobre una parte de un territorio. Que les permita, dice, realizar operaciones militares sostenidas. O sea, están armados, parapetados, y es una guerra militar de lado y lado. Eso no existe. Eso existe cuando se habla de conflictos armados sin carácter internacional, conflictos armados internos. Esto lo dice el protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 1949 y es una normativa de 1977 hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay violencia. Y mucha de esta violencia es una violencia que es una respuesta a determinadas medidas que toma el gobierno, fundamentalmente en dos aspectos. Movilización de la gente de una cárcel a otra, por una razón que la gente no quisiera que la gente me entienda. Uno de los derechos inmanentes de la persona privada de la libertad
es tener el derecho a recibir visitas. Porque eso está contemplado en toda la normativa internacional y local. Y veíamos plantones ahora afuera de la penitenciaría del Litoral, donde los familiares de los reclusos decían que no los dejaban ver, que no sabían si estaban vivos, si estaban muertos, si comían, que no tienen ningún contacto ya más de 2 semanas con ellos. Por eso, Carlita, para nosotros, yo estoy sentado aquí en mi casa y usted está en un local donde están haciendo esta transmisión. O sea, tenemos otro tipo de comodidades, pero hay gente que está presa este rato. Y hay gente familiar que quiere visitar a la persona privada de la libertad, que es un derecho humano que está en toda la legislación internacional y en la legislación local. Y entonces, si a usted a un preso se lo llevan a otra parte, le dificultan ir, pues si a un preso de Guayaquil se lo llevan y lo ponen en una cárcel, qué sé yo, en alguna otra parte del Guayas, ya usted tiene que tomar un bus, ya tiene que ir a comer en alguna parte y ya se le fue el día. Pero peor si se lo llevan a otra provincia y peor si se lo llevan a otro país. Entonces están violando un derecho inmanente que es el de recibir visitas, que está contemplado en la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y en las reglas sobre el tratamiento de reclusos a nivel internacional y en el reglamento también de los centros de rehabilitación. Entonces, todo esto incide para que la gente tenga una respuesta, que eso fue la violencia que se generó. Traslados de cárceles y traslados de cárceles sin atender las decisiones de los jueces, porque el que puede ordenar el traslado de una cárcel a otra es el juez, no es el gobierno, primero. Segundo, el tema de la extradición. Esto exacerbó a los grupos porque están dándose cuenta de que aquí se quiere aplicar la ley norteamericana y no la ley ecuatoriana. Entonces, si usted siembra vientos, cosecha tempestades. Porque la gente cree que se alocaron estos que comenzaron a poner bombas en un carro. Es una respuesta a una amenaza y a una actitud violenta por parte del Estado. Esto la gente no lo entiende. Entonces, cuando la gente entienda esto, va a entender el porqué de este tipo de cosas. Ahora, aprovecho para por enésima vez decir lo siguiente. Verá Carlita y Jaime. La Constitución es una Constitución que está armada en 12 títulos. Tiene 12 títulos y cada título tiene sus capítulos. Entonces, lo que pertenece a un título, eso corresponde a ese título. Voy a ponerle un ejemplo así sencillo. Organización territorial del Estado. Tiene capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Principios generales, organización del territorio. Capítulo 3, gobiernos autónomos centralizados. Capítulo 4, régimen de competencias. Capítulo 5, recursos económicos. Cada título tiene sus capítulos. ¿Qué tiene el título 2 de la Constitución? ¿De qué se integra el título 2 de la Constitución? Se llama el título derechos. Derechos. Y dentro de los derechos están varios capítulos y dentro de los derechos está el artículo 79 de la Constitución. Es parte del título 2 de la Constitución. Los derechos, porque la no extradición es un derecho constitucional que tienen los ecuatorianos de no ser llevado al exterior a ser juzgado afuera, sino de ser juzgado en el Ecuador y con jueces ecuatorianos. Entonces, entendimos lo primero. La extradición está dentro del capítulo de los derechos. El artículo 441 y 442 de la Constitución. El uno se refiere a enmiendas constitucionales y el otro se refiere a reforma constitucional. Y en ambos se dice que se puede hacer cualquier tipo de enmienda, menos las que tienen que ver con la estructura fundamental de la Constitución, el carácter y elementos constitutivos del Estado, y que no establezca restricciones a los derechos. Entonces, ¿se puede hacer una enmienda que está restringiendo el concepto de la extradición? No se puede. No se puede. Y el artículo 442 de la Constitución, que se refiere a reforma parcial de la Constitución, tampoco lo permite. Entonces, no cabe bajo ningún concepto que se modifique el artículo 79 de la Constitución, porque sería violar la Constitución. Entonces, cuando uno ve esto,
Incluso son sinvergüenzas, porque mire lo que ponen entonces, en el ¿qué carácter tendrían los tratados internacionales o los convenios con respecto a la extradición que están tratando de impulsar desde el gobierno del presidente Daniel Noboa, por ejemplo, con Colombia? Verá, Carlita. Yo trato de ser lo más didáctico posible. Desde el punto de vista del derecho constitucional, artículo 424 y 425 de la Constitución. La Constitución es la norma suprema, Constitución del Ecuador, y prevalece sobre las demás del ordenamiento jurídico. Y si hay una norma que vaya en contra de la Constitución, sea nacional o internacional, carece de eficacia jurídica. O sea, es como no escrita. Artículo 424 de la Constitución. Y el 425 de la Constitución le dice el orden jerárquico de aplicación de las normas. Primero, en la pirámide jurídica, la Constitución, y debajo de la Constitución, los tratados internacionales, y debajo de los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos y etc. Entonces, la Constitución del Ecuador, que prevalece sobre todo, incluso sobre los convenios internacionales, dice que no cabe enmienda ni reforma constitucional cuando hay una restricción de derechos. Y los derechos están en el título 2 de la Constitución, y dentro del título 2 está el artículo 79 de la Constitución que quiere tener restricciones. Por eso es que en el cambio constitucional el gobierno plantea lo siguiente: la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución. Le están imponiendo restricciones y esto no se puede hacer porque es violar la Constitución. Entonces, cuando esto uno lo ve, entonces dice uno, ¿de qué están hablando? Pero mire, la sinvergüencería es tan grande, porque mire lo que dice el nuevo artículo 79 que quieren implementar. Mire cómo sutilmente, porque para eso sí son hábiles, premio Nobel a la zapada. Dice, la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución y los instrumentos internacionales de los que es parte del Ecuador, y en lo no regulado en aquellos por la ley. No regulados. En los no regulados. Entonces, mañana le dejan así y mediante una ley, que es una norma de inferior jerarquía a la Constitución, le meten lo que usted quiera respecto de los delitos que quieren que se facilite la extradición. O sea, está preparado el terreno para hacer tabla rasa del tema de la extradición. Entonces, todo esto hay que tomarlo. Es ilegal. Y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse ante ello. Sí, pero tenemos una Corte Constitucional que es como los sastres, es una Corte a la medida. Pues. Es una Corte que ya la anterior vez dijo que no cabía la enmienda, pero que si algunas cosas, pero si se hace mediante reforma, que se lo haga. La extradición, por eso dejaron pasar la extradición. Y ya fue la consulta del 5 de febrero donde la gente le dijo al poder de Guillermo Lasso, no a las reformas al artículo 79 de la Constitución sobre la extradición. Y vuelven a consultarlo. Y mire, el artículo 11 de la Constitución dice, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Numeral 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos garantizados en la Constitución. Entonces, cuando uno ve esto, lo que pretenden es violar la Constitución con esta consulta popular. Violar la Constitución. Y incluso la Convención Interamericana sobre Extradición dice que el Estado requerido, que vendría a ser el Ecuador, podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. ¿Qué quiere decir? Que si en el Ecuador hay una normativa, una ley que castigue, por ejemplo, el narcotráfico, pues entonces el Ecuador tiene que juzgar. Pues. Si no tuviera una ley que castigue eso, para que digan, va a quedar en la impunidad. Reglas sobre el tema de visitas, la comunicación y visita, la comunicación y visita a los familiares profesionales del derecho. Eso está garantizado en el artículo 51 de la Constitución. Si una persona está presa en una parte y la llevan a otro lado, peor si la llevan fuera del país, están violando esto. Entonces, doctor, ¿y esto qué podría acarrear a un futuro si se da? Verá,
entiéndanme esto, no se va a acabar el narcotráfico cuando extraditen a un ecuatoriano y lo lleven a Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando murió Pablo, cuando lo llevaron a Simón Trinidad? ¿Acaso que paró el tráfico? A los Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, no pasa absolutamente nada. ¿De qué estamos hablando? Lo que hay que controlar, lo diré hasta el cansancio, es que la droga que se produce en el exterior no pase por las fronteras. Si no entra un kilo de droga, sencillamente no pasa por el territorio ecuatoriano, no llega a los puertos y no está a punto de ser enviada a cualquier otro país. El control de fronteras, pero el control de fronteras no lo hacen. Y entonces lo que plantea Lazo, lo acabó de decir en una intervención que tuvo con Teleamazonas en una entrevista. Dijo, la idea es de que permanentemente las Fuerzas Armadas estén a cargo de las cárceles. Eso no lo permiten los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa, son ignorantes. Y entonces no leen. Y entonces creen que es cuestión de hacer lo que les da la gana. ¿Qué es el Estado? Es una organización jurídica y políticamente organizada. ¿Bajo qué? Bajo normativas. Esto se puede, esto no se puede. Y si lo que se puede hacer, ¿por qué vía? ¿Bajo qué condiciones? No es lo que a mí me da la gana. Eso lo hace un niño rico porque está acostumbrado a que le dice al papito, quiero que me compre tal cosa, o ya tiene tarjeta de créditos de niños, y compro, pues. Y se acabó, pues. Doctor, pero están en el Estado. Pero, ok, entendemos, eso no se puede hacer. Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo hacer una reforma al sistema penitenciario? Que usted sabe que lo necesita. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Nada. Es en la práctica lo que hay que cambiar. Todo está normado. Todo, pero nada se cumple. Nada se cumple. Por ejemplo, dice el Código Orgánico Integral Penal, dice la normativa internacional, dice el reglamento del sistema de rehabilitación, que los presos tienen que estar separados en función de la peligrosidad y etc. Están hacinados. Ahí están los que tuvieron una infracción de tránsito con los que traficaron cocaína. Está la norma. Está la norma. Deben haber, o sea, el preso hay que entenderlo. El preso no es nada más que una persona que en la vida, por las causas que sean, que hay que analizarlas individualmente, cometió algo indebido, es lo que se llama la conducta antijurídica. Pero no es que hay que matarlo, no es que hay que aplicarle una pena de muerte ni cadena perpetua como plantea Lucio Gutiérrez. La obligación de todo Estado, que es constitucional y es la obligación internacional, es rehabilitarlo y darle las condiciones. Si usted leyera, yo les invito a que me hagan una entrevista especial, porque me llevo 1 hora y media si quieren eso, sobre qué es el recluso y cómo lo ve la comunidad internacional al recluso. Ustedes van a decir, yo prefiero ser recluso que vivir donde estoy. Tiene que tener cuarto separado, la alimentación tiene que ser en función de lo que usted necesita, tiene que tener atención médica, tiene que tener bibliotecas. ¿En qué cárcel hay bibliotecas? Bibliotecas. Tiene que no solo facilitarle, sino incentivarlo a que estudie, incentivarlo a que se forme para que cuando salga tenga una profesión. El propósito es rehabilitar a esa persona. El propósito es sacar a una persona que está en una situación difícil y devolverla a la sociedad limpia. Entonces, eso no lo entienden. Pero y nos hacen creer que hay que matarlo. Entonces, eso no es el tema. Entonces, esto es importante verlo. Y otra cosa que habló el presidente en esta entrevista con Liz Valareso y con Milton Pérez. Sobre el ITT, doctor. ¿Cómo? Sobre el ITT, no. No, el ITT ya vamos a hablar. Ahí le tengo el video del ITT, y también le tengo lo que dijo en campaña. Ya, verá. El tema de la extinción de dominio. Dijo que esto es vital. Yo trato de ser lo más didáctico posible. En esto, mire, esto que voy a decir se les presenta de una forma didáctica el problema. Verá. Primero,
tenemos un gobierno, aunque usted no lo crea, así dice Ripley, aunque usted no lo cree, es verdad, que tiene una pregunta entre las 10 preguntas que sobreviven de las primeras 11 sobre la reforma a la ley de extinción de dominio. Tiene otro en el tema de la pregunta 2 de las 9 preguntas nuevas que mandó sobre el tema de la extinción de dominio. Y tiene el proyecto de ley sobre extinción de dominio que mandó a la Asamblea. Entienda usted esto. Entienda, eso es de locos, y deberían, necesitan un tratamiento psiquiátrico, de locos. Segundo, mire lo que hacen, pero es que estamos en el Ecuador, no se olvide, y en el Ecuador gobernados por estos niñitos que no han estudiado las cosas básicas. En la pregunta sobre extinción de dominio dice, ¿está de acuerdo que se enmiende la Constitución y se reforme la ley orgánica de extinción de dominio para que se permita despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo e injustificado? Entonces, primero dice enmienda, ok, pero cuando plantea la enmienda supuesta de la Constitución, pone, comillas, refórmese el artículo 195 de la Constitución. Entonces no es enmienda, es reforma. O sea, enmienda es una cosa, reforma es otra. Entonces, utiliza un lenguaje. Entonces, ¿quién vigiló esto? Segundo, dice para que se permita despojar a los delincuentes de los activos. A los delincuentes. Pero en el mismo texto de la reforma, de la enmienda o reforma del artículo 195 de la Constitución, dice que esto se aplicará sin necesidad de que se haya dictado previamente una sentencia condenatoria ejecutoriada. Esto es regresar a la edad de piedra, porque incluso en la Constitución y en todos la normativa se necesita sentencia ejecutoriada que declare primero la culpabilidad de la persona, la culpabilidad. Si no existe sentencia condenatoria ejecutoriada, todavía la persona tiene cosa de la presunción de inocencia, por lo tanto no es delincuente. ¿Entendiste, Daniel Noboa? ¿Entendiste? No es delincuente, por Dios, en términos del derecho. ¿Quién te hizo estas preguntas? Aquí hay ignorancia por todo lado. Entonces, extinción de dominio a delincuentes sin que exista sentencia ejecutoriada. Entonces, otro tema. La Constitución dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución, en el artículo 76 dice, se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Entonces se olvidó Noboa de que no solamente habría que enmendar la Constitución en el artículo 195, sino también el 76, porque aquí ya no hay la presunción de inocencia sobre el tema de activos. El Código Orgánico Integral Penal tiene la misma disposición. Incluso hay que hacer una diferencia entre el comiso penal y la incautación, que son dos cosas diferentes. El comiso es el que permite que el Estado ya se apropie de la titularidad de un bien. Y esto está normado en el Código Orgánico Integral Penal. Está normado. El comiso penal procede cuando hay una sentencia condenatoria. La incautación es otra cosa. La incautación, mire lo que dice el Código sobre la incautación. En caso de que la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal. Por consiguiente, lo digo yo, la extinción de dominio procede una vez que la persona acusada cuente con una sentencia ejecutoriada. Entonces, ¿quién le ha dicho que una persona que no tiene sentencia ejecutoriada se le pueden quitar los bienes? Los bienes, como una medida cautelar, pueden ser sujeto de secuestro, incautación, retención, prohibición de enajenar, inhabilitación o destrucción, suspensión provisional de contratación, inmovilización o congelamiento, provisión temporal de transferir, convertir, enajenar o mover. Esto es derecho. Esto es derecho. Esto no es zapadas ni cuestiones de tarima. Esto es derecho. Entonces, ¿cómo es que quieren quitarle? Porque consecuencia de la culpabilidad de una persona
en un delito que acarrea el comiso penal, entonces consecuencia es que el Estado se apropia de los bienes. Pero para eso tiene que haber sentencia ejecutoriada que declare ya no la inocencia, sino la culpabilidad de la persona. Y esto no se lo puede hacer a un delincuente que no tiene sentencia ejecutoriada, como ellos lo dicen. Y violan también la Constitución. Entonces, es otra de las cosas que dice el gobierno, que los hace quedar de pantalón corto, porque se ve que no están en nada. Definitivamente no están en nada. Dígame, Carlita, y para seguir continuando. Justamente quería su apreciación sobre lo que salió ahora último. El acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador es un hecho que no requiere la aprobación de la Asamblea, ¿no? Y obviamente eso nos deja pensar que desde la Corte Constitucional se le está dando apertura para que el gobierno tome las decisiones, incluso saltándose lo que usted manifestaba hace un momento, la Constitución. Entonces, en base a esto que manifiesta la Corte, podríamos decir desde su perspectiva que se va a perder la soberanía del Ecuador, que es lo que reclaman tantos ecuatorianos y la lucha que se ha tenido pues desde hace algunos años atrás. Desde luego es una afectación directa a la soberanía del Ecuador. La Constitución en el artículo 419 son los casos en los que se requiere aprobación de la Asamblea de los tratados internacionales. Dice en el numeral 2, cuando establezcan alianzas políticas o militares. O sea, ¿eso es castellano o no es castellano? ¿Es castellano o no es castellano? Entonces, este es un tema sumamente claro de lo que está pasando acá. Pero están aquí los Estados Unidos para ver cómo hacen y deshacen del Ecuador. Esto ya lo firmaron el 27 de septiembre del 2023. Guillermo Lazo. Ya se reunieron y en donde se detalló que las tropas estadounidenses podrían desplegarse. Mire esta palabra, mi querida Carlita y Jaime, comillas, tanto en tierra como frente a las costas del país sudamericano. Entonces viene el tema. Digamos que frente a las costas, alguien puede decir, bueno, es un buque que está en alta mar y está allí. Está en alta mar. Pero lo que dice tanto en tierra, esto está en el tema del tratado. Tanto en tierra, quiere decir que las tropas norteamericanas van a poner sus pies en tierra, ¿qué? En tierra ecuatoriana. Entonces estamos ante el caso de tropas extranjeras dentro del Ecuador. Y que esto no deba conocer con inmunidad. ¿Cómo? Con inmunidad, además. Entonces, esto es importante verlo, porque estos acuerdos que firmó Lazo se firmaron en presencia de los altos representantes de la rama militar del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Defensa. Entonces, esto es un tema gravísimo. Y para eso están acá a ver qué jugo le sacan. ¿Qué jugo le sacan acá? Porque lo que quieren, a ver, hablemos claro, quieren traer... ¿Cuáles serían las intenciones entonces que habría de parte y parte? A ver, el Ecuador es pasivo en esto. El Ecuador lo único que hace es abrir la puerta y que los gringos vengan a hacer lo que les da la regalada gana. Entonces, frente a eso, los gringos pueden meterse al Ecuador y lo pueden convertir en un estado asociado o en un país, una colonia donde puedan hacer lo que les da la gana, lo van a hacer. Por eso, incluso, mire, el gobierno de Estados Unidos ofreció que en los próximos días, en estos días, que el FBI aumentará su personal en el país para apoyar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Ecuador. Y que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también ha enviado personal para apoyar en temas de seguridad como la capacitación de policías y fiscales. Bueno, estamos embarrados con Estados Unidos hasta la sopa. Pero viene un tema, ¿qué es el FBI? ¿Qué es el FBI? El FBI no es más que... Estados Unidos, esto es didáctico, Estados Unidos tiene dos organizaciones de espionaje, de inteligencia, de investigación, que son la CIA y el FBI. Cuando ganan normalmente cuando ganan los demócratas, entonces los que manejan el tema de seguridad, porque son los mimados de los demócratas,
es el FBI, y se vuelve como de segundo piso la CIA. Cuando ganan los republicanos, la CIA prevalece prácticamente sobre el FBI. Depende de gustos. Pero son organismos de espionaje. Pero yo los invito a la gente que me esté escuchando. Pongan en el internet lo siguiente. Para que no pongan directo, porque si no, no les va a salir nada. Críticas al FBI. Así como lo hay. Críticas al FBI. Y van a encontrar, se van a cansar de investigar. El FBI ha hecho atrocidades en Europa, en América, en todo el mundo, violando, inventando cosas, creando problemas en todo lado. No estamos ante una organización pura, transparente. El FBI es cuestionado en Francia, es cuestionado en América, es cuestionado en todas las partes del mundo. Véanlo y dense cuenta lo que nos están mandando. Y el FBI es además el que tiene el celular de Fernando Villavicencio. Y la señora fiscal no hace nada por recaudar ese celular, donde hay, y le dice al país en estos días, estoy tras los autores intelectuales. Revise el celular de Villavicencio. Ahí tiene que haber perlas y usted también tiene que estar en ese celular. Entonces revise pues el celular de Villavicencio. Y la fiscal habla hace unos días, doctor, de que esto va a seguir y que está investigando delitos transnacionales, ¿no? Entonces parece que esto se va a extender obviamente con el apoyo del FBI y del gobierno americano. Sí, pero también hay una cosa que hay que decirle a mi querida Carlita, que es la siguiente. Esto hay que decirlo. Llama la atención que cuando uno revisa lo actuado por el gobierno ecuatoriano en esta materia, en la materia de estos grupos que dicen que son criminales y etc. cosas, identifica las 20 y pico de bandas. Entonces viene el tema. Aquí están en el decreto 111, famoso decreto 111. Están los Águila Aquiles, los Águilas, los AK-47, los Caballeros Oscuros. Están los que son y los que no son. Pero viene un temita. ¿Dónde se les perdió lo de la mafia albanesa? ¿Dónde se les perdió? Se olvidaron. Si todo el tráfico de droga hacia Europa lo lleva la mafia albanesa. ¿Dónde está la mafia albanesa? ¿Dónde están los chats del que asesinaron? Cherres. De Rubén Cherres. Pero ahí está la mafia albanesa. O no quieren, o no existe la mafia albanesa. Hace pocos días, encontraron temas vinculados a la mafia albanesa del tráfico hacia Europa. Y hace pocos días también encontraron otro cargamento de banano con cocaína. Eso sí no lo citan, ¿no? Eso sí no lo citan. Eso es más o menos en Chiqui nomás. Entonces, esto hay que decirlo. ¿Dónde está señor Novoa Sin? ¿Dónde está la mafia albanesa citada entre los grupos del crimen organizado transnacional? ¿No existe para usted? No existe. Entonces esto es grave porque obviamente atrás la mafia albanesa. ¿Qué pasó con Bernardo Manzano? ¿De qué pasó con Bernardo Manzano? ¿Cómo lo llevaron al poder? ¿Para qué? Para los cupos de exportación de banano. Y entonces, ¿dónde está qué hace Fiscalía, doctor? ¿Cómo? ¿Fiscalía qué hace en esos casos? No, pues Fiscalía es selectiva. Fiscalía dispara donde quiere disparar y no donde debe disparar. Entonces, ¿y qué pretende hacer con el caso Metástasis que tanto énfasis le ponen? Porque en el caso Metástasis no existe la mafia albanesa. ¿Por qué no allanaron la casa de Danilo Carrera y capturaron el celular de Danilo Carrera? ¿Por qué no lo hicieron? Si ahí deben estar las conversaciones con Rubén Cherres, con el presidente Lazo y todo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Qué le quieren tomar del pelo a todo un país? Que están combatiendo no sé qué y no sé cuánto. Capturen el celular de Danilo Carrera. Capturen el celular de Rubén Cherres, de Hernán Luque Lecaro, del mismo Guillermo Lazo Mendoza, de Villavicencio. ¿Puede ¿Sí? allanar el celular de la casa de Guillermo Lazo Fiscalía en este momento o tiene que pedir autorización? ¿Autorización a quién? A la Asamblea, ¿no? No. Ellos cuando han querido lo han hecho. De manera que háganlo, pues.
No dicen que están en una guerra combatiendo el narcotráfico. Revisen esos Doctor, celulares. ¿están cayendo los capos del narcotráfico? ¿Quiénes están cayendo el narcotráfico? No están cayendo los capos. ¿Los descalzos nomás? Pero es descanso, pero además, así caigan, no pasa nada. Es una organización en donde si el número 1 sale, el número 2 se hace cargo de la organización, así sencillo. Así sencillo. Pero maticemos un poquito con algo de risa, ¿te parece? Correcto. Decreto 117 del presidente Noboa. Declarar en comisión de servicio a la comitiva de apoyo que acompañará al primer mandatario del 16 al 18 de enero a Miami, que nada más es la acompañante, es el teniente coronel Julián Godoy, jefe de seguridad. Entonces uno dice, sí, se fue a ver lo que el niño que tuvo en el exterior su esposa, que ofreció que le iba a dar a luz en Carondelet, y ellos saben por qué se van a Estados Unidos, no creen en nadie del Ecuador, lo mismo que el Lazo. Pero llama la atención que en este decreto que declara en comisión de servicio al jefe de seguridad para que lo acompañe en Miami, invoque el artículo 147, numeral 5 de la Constitución, que dice que le compete al presidente dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios. ¿Para qué? Para su integración, organización, regulación y control. ¿Qué tiene que ver mandar en comisión de servicio a este teniente coronel Godoy? ¿Está dirigiendo a la administración pública? ¿Está con un decreto normando la integración de la administración, la organización, regulación y control? O sea, este es el gobierno que tenemos, un gobierno de aperro, un gobierno que no sabe cómo le entra el agua al coco en nada, de nada, de nada. Entonces, con esto no vamos a ningún lado. Pero además, llegan al gobierno, no tenían plan Fénix, en el comienzo hablaron de que hay plan Fénix, y el plan Fénix no existe. Hablan del IVA, quiero hablar del IVA. Verán, y quiero que la gente que me esté escuchando pare atención a lo que voy a decir. El impuesto al IVA es un impuesto que grava fundamentalmente a la gente más pobre, y voy a explicar. Por ejemplo, si una persona gana $4,000, y hay mucha gente que gana mucho más que eso, por eso tienen los carros que tienen, por eso tienen carros que valen $150,000, $200,000. Eso no los pueden comprar si no ganarían $8,000, $10,000, $12,000. Entonces, la gente que más tiene le impacta de manera diferente el IVA. No hablemos todavía del incremento del IVA. En general, ¿qué es el IVA? Es un impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto. ¿Qué dice el diario Primicias? No lo dice los enemigos del gobierno, sino el diario Primicias. Dice que unos 208 de los 359 productos de la canasta básica son afectados por el IVA. Eso quiere decir que el 58%, pongamos una cifra más entendible, el 60% de los productos de la canasta básica familiar tienen que ver con el IVA. Entonces, si una persona gana, voy a poner un ejemplo, si una persona gana, no pongamos el salario básico, una persona gana $800, a esa persona, si compra algo de $100 y le cobran el IVA en el 12%, le están cobrando $12. Pero $12 impacta en una persona que gana $800. Pero en una persona que gana $5,000, que le cobren $12 adicionales a lo que está comprando la otra persona, no le impacta. 12 en 5,000 no es lo mismo que 12 en $700, $800 de sueldo. Entonces, el IVA es un impuesto que grava a los más pobres. Contrario a lo que dice el ministro de Finanzas actual y a lo que dice el presidente. Es un impuesto que grava a los más pobres, porque es injusto. El que más está abajo paga lo mismo que el que está arriba. Es importante verlo. Pero además, tras este aumento del IVA, está oculto que lo que quieren es tener dinero para otro tipo de actividades, no para el tema de la guerra, como dicen. Porque cuando por ejemplo, hoy de mañana, la ministra Centeno dio una explicación de los dineros que se recaudarían. Con este tipo de medidas se ve que el tema no va por allí, con el incremento, que no va a pasar, entiendo yo, porque hay partidos que han dicho, doctora, que no dan viabilidades. Una corrección. Pero
La presidenta de la Comisión Económico de la Asamblea es Centeno. Sí. Usted dijo la ministra. Sí, perdón, discúlpeme, es un lapsus brutus. Valentina Centeno. Perfecto, gracias por la corrección, mi querido Jaime. A ver, entonces esto hay que tenerlo claro, pero aquí hay una trampita. Verán la trampita, y para eso estamos nosotros aquí, para alertarle al pueblo y alertarle al país que no se deje tomar del pelo. Entonces dicen, por ejemplo, pero es que no solamente vamos a subir el IVA, también vamos a aplicar un impuesto o una contribución especial. Vamos a aplicar ese impuesto o esa contribución especial a los bancos que han tenido utilidades en el 2022 y 2023. Entonces vamos a aplicar esta vaina y entonces para que la gente se consuele, los tontos se consuelen y digan ya, pues entonces nos cargan a nosotros, que le carguen también a los bancos. Entonces hablan de que están metiendo esta contribución especial o este impuesto a la banca, que han tenido utilidades enormes, no 2022 y 2023 como lo reconoce Noboa, sino desde antes mismo, el 2021 en plena pandemia, tuvieron súper utilidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que se aprueba un impuesto retroactivo a la banca. Entonces, alguien de la banca manda una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional y le dice, señores, en materia tributaria no cabe la retroactividad. Y entonces la Corte no tiene otra salida que decir, sí, tiene razón, la ley rige para lo venidero, norma del Código Civil de toda la vida. Lo único que rige con materia retroactiva es el derecho penal, siempre y cuando sea en beneficio del reo. Pero si es para perjudicar la situación del reo, no rige. Por lo tanto, no existe retroactividad de la ley. Entonces, la Corte Constitucional va a decir es inconstitucional y se cae todo. Entonces, Noboa, ¿qué va a decir? Yo intenté, pero miren que la Corte dijo que no. Ahí está el tongo. Y entonces ya nos clavan el IVA, pero eso que dicen que le van a cobrar a la banca no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Una de las cosas que deberían hacer es modificar tasas de interés, que eso sí lo pueden y lo deben hacer. Porque no puede ser que tengamos tasas de interés leoninas, para de esa manera afectar y hacer chulco y usura con los ecuatorianos. Y Noboa plantea una moratoria de por lo menos un año del tema del ITT, no sé si quieren que tratemos esto. Y dice porque estamos en guerra, o sea, ya se puso de moda la palabra guerra. Doctor. Entonces, estamos en guerra, pero estamos en guerra cuando la Constitución no lo contempla ni la normativa internacional. Para entrar con el tema ITT, me gustaría recordar el video donde justamente el presidente Daniel Noboa habló que estaba a favor de que el petróleo se quede bajo tierra. Eso lo dijo en el debate. ¿Qué le parece? Claro, dele Jaime. Respecto a mantener o no el crudo en el bloque Yasuní ITT. 45 segundos más. Pero mi voto personal, sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis de bancos como Nomura, Goldman Sachs y JP Morgan, en el cual he analizado a profundidad el promedio del WTI, que es el petróleo que nosotros seguimos, el índice que nosotros seguimos en los próximos 5 años, el promedio no va a ser mayor de $70. Si se le resta los $8 por ser crudo pesado al ecuatoriano es 62 y el costo del Yasuní es 58. Si es que se llegase a hacer algo de dinero sería muy poco y aún así existe una posibilidad real, así sea mínima, de contaminación. Entonces por esa razón es que votaría sí. Eso lo dijo como candidato. Ahora escuchemos qué nos dice como presidente. ¿Qué opina del ITT? Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra. No estamos en la misma situación que hace 2 años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores en muertes violentas, hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente, entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de 1 año. Un año adicional. Un año adicional, por lo menos. Doctor,
Lo del periodista que está allí, que no lo cuestiona, porque él en campaña dijo que estaba a favor de que el petróleo se quede bajo tierra. Es lamentable, ¿no? Sí, claro, ese es el papel de la prensa. Ya vamos a hablar, yo les voy a pedir que me permitan hablar de la libertad de expresión. Y sobre algunos temas, y especialmente unas entrevistas asquerosas que le han hecho al expresidente Correa. Asquerosas desde el punto de vista del comportamiento de los periodistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, dice hace 2 años no sé qué del ITT. Pero si hace poco tiempo, 5 meses atrás, dijo que no hay que hay que dejar el crudo bajo tierra. Es más, decían que eso solamente son unos 200 o 300 millones de dólares, cuando eran 1.200 millones al año. Y pueden ser mucho más a futuro, porque son campos, es un tren estructural que recién está desarrollándose. Voy a poner un ejemplo que me entiendan. Cuando comenzó la explotación petrolera en el Ecuador, el horizonte de reservas y producción era 120.000 barriles. ¿Cuánto se llegó a producir? 550.000 barriles. Y las reservas crecieron de una manera enorme. Entonces en el ITT recién se está entrando al Ispingo. Y eso puede generar, porque además son los campos que van a sustituir la producción vieja. Porque la producción vieja de los campos antiguos, que vienen muchos de ellos desde 1972 produciendo, está en franca declinación, porque ya no hay más petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Hay lo que hay y no más de eso. Entonces necesita ese crudo para sostener la dolarización y para, de alguna manera, sostener las necesidades energéticas del Ecuador. Entonces, era importante el tema del ITT, que estamos en guerra, y ahora ya le pareció importante los ingresos del ITT, cuando antes decía como que eso me resbala. O sea, tema populista para la campaña. Te quiero más votos, dejo el crudo bajo tierra. Ahora ya necesito el dinero, entonces ahora sí quiero contar con el ITT. Eso es una doble cara que no la puede el pueblo soportar. Pero además hay un tema. Sobre el tema del ITT. Esto se resuelve, hoy de mañana escuchaba ayer y ahora intervenciones de, entre comillas, analistas. Porque hay unos analistas que no pegan una, porque no conocen. O sea, el conocimiento no es algo que se va y se compra en Supermaxi y sale usted con la compra de una tarjeta y se la mete en el cerebro y dice, ya conozco. Entonces viene el tema. El tema del ITT no es algo tan sencillo como soplar y hacer botellas. El tema del ITT el país lo necesita. Pero ¿cómo atacarlo al tema del ITT? ¿Con una moratoria? No. Y voy a explicar por qué no. Porque lo que está haciendo Noboa es, denme el ITT para mí y que el resto se joda. ¿Por qué? Porque el ITT le dieron un plazo de 1 año para que se cierren los campos. Y esto se vence más o menos en mayo, me parece, de este año. Entonces, si de mayo él pide una moratoria ahora, pero moratoria desde mayo, es 1 año. Por lo tanto, Daniel Noboa se va el 24 de mayo del 2025 y él tuvo el crudo del ITT a su servicio. Y aparte de eso, no tuvo el dinero para desmontar la infraestructura del Oriente, que va a causar más daño ambiental de lo que la gente cree. Entonces, una zapada. O sea, después de mí, el diluvio. Que se jodan los demás. Eso no se puede permitir. Segundo, aquí no se requiere una moratoria, sino que la Corte recule y que la Corte responda por la inconstitucionalidad de la consulta, que es un tema claro. Dice el Código Civil, y vamos a hacer un símil. El Código Civil dice que cuando 2 personas se obligan, y aquí hubo una obligación que el pueblo se obligaba con el país aprobando una cuestión. Dice, el consentimiento no está afectado cuando hay vicio en el objeto. Y el vicio en el objeto en el Código Civil es cuando no se cumple con el ordenamiento público ecuatoriano. Esto es derecho puro, que no lo va a entender cualquier persona. Derecho puro, derecho puro. Entonces, la consulta está viciada. ¿Por qué está viciada? Porque la Corte Constitucional actuó de diferente manera en la consulta del Chocó Andino y en la consulta del ITT. En el Chocó Andino respetó la Constitución, que dice en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que la consulta hay que hacer a los pueblos, comunas y comunidades
en cuyas tierras se piensa hacer un trabajo de prospección, exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Y consultaron en el Chocó andino si querían minería. Solamente en esa zona. En el caso del ITT, ¿acaso que el ITT queda en Loja? ¿Acaso que el ITT queda en Manabí? ¿Acaso que por qué le consultaron a Chone sobre el ITT? ¿Qué tiene que ver Chone con el ITT? ¿Qué tiene que ver Macará con el ITT? Juján con el ITT. Entonces, actuó inconstitucionalmente la Corte. Y más bien, las provincias que tienen que ver con la explotación petrolera del Ecuador se pronunciaron a favor de continuar la explotación, en especial la provincia de Sucumbíos, que es donde está el ITT, y los cantones de la provincia de Sucumbíos, que son donde está físicamente el ITT. Entonces, presidente Noboa, a ver si esto le hacen llegar por lo menos. Ármese de valor y de conocimiento y mándele una comunicación fundamentada, pero no con su Secretaría Jurídica de la Presidencia, porque no saben dónde están parados. Y mándele una comunicación a la Corte diciéndole, ustedes crearon esto, ustedes me lo resuelven. Ustedes hicieron una consulta que no era la correcta. Por lo tanto, está viciada la consulta, porque consultaron a todo el Ecuador lo que debían consultar solamente a determinados cantones de la provincia de Sucumbíos. Y punto. Y saque usted los resultados del Consejo Electoral, anéxele y diga, en esos cantones la gente se pronunció porque siga la explotación del ITT. Así es que resuélvame el problema. Así se resuelven los problemas. Pero doctor, pero si Noboa apoyaba eso, pues. Bueno, pero en este momento no tiene otra alternativa que ir por allí. No tiene otra alternativa, aunque sea poniendo, como decimos en Loja, la cara de baqueta. No hay más remedio. Porque que la moratoria, que no sé qué, eso no sirve. El petróleo del ITT lo necesita, porque además aquí hay una falacia que la gente no le entiende. Porque con esto estamos evitando la contaminación ambiental. Que se explote el petróleo en el ITT no tiene nada que ver con la contaminación ambiental del Ecuador. Si usted en Guayaquil se sale de esta entrevista y prende su carro, está contaminando el planeta. Y está contaminando el planeta y no sabemos si la gasolina que le está poniendo o el diésel a su carro es un combustible ni siquiera nacional, sino importado. Por lo tanto, como la mayoría de los combustibles importan, de pronto usted está contaminando el Ecuador con combustible traído de Corpus Christi, Estados Unidos. Entonces, ¿dónde la contaminación del ITT? Pues esto fue un invento falaz que se inventaron, que no tiene piso técnico de ningún tipo. Entonces, esto se necesita. Si usted ve las fotos que ayer nomás veía un canal que pasaban del ITT, esto está repleto de bosques. Está repleto de bosques, ahí no pasa absolutamente nada. Pero además, les dejo esto, porque yo soy muy frontal y lo digo. Si se abandonan determinadas zonas del Ecuador, se las abandona. Sencillamente lo que estamos es creando zonas por donde pase de manera más tranquila y más reservada la droga. Porque esa es la gran aspiración, que el Ecuador se convierta en una gran reserva natural y entonces ahora sí hacen la fiesta los que pasan por allí, que sí saben cómo pasarlo. Esto es importante verlo, pero además, yo he estado en estos días revisando un poco de cosas sobre la historia territorial del Ecuador. El Ecuador perdió su territorio, voy a decir una palabra gruesa, por pendejos, porque el Perú, en pocas palabras, el Perú no se puso a discutir los derechos del Ecuador, no se puso. Cuando vio que el Ecuador tenía argumentos como para poder defender su espacio territorial, dijo, yo no me meto a hacerle la pelea a esta gente. Se dedicó a colonizar el Oriente. ¿Cuál Oriente? El que era supuestamente gran colombiano o territorio ecuatoriano y en el momento de la República. Y fueron coloniza. ¿Sabe quiénes fueron los principales pueblos que se opusieron a que el Ecuador extienda su territorio más allá? Los pueblos que están asentados en Jaén y Maynas, los pueblos que están en el oriente supuestamente ecuatoriano, porque ellos ya se educaron con la bandera peruana, sus hijos tienen cédula peruana y etc. ¿Cómo usted les decía? No, ustedes son ecuatorianos. Si el Ecuador lo quiso es dejar abandonado el oriente. Entonces, esto, la industria petrolera
que comenzó en esta nueva etapa en 1967 y comenzamos a sacar petróleo en 1972, lo salvó al Ecuador de que los límites con el Perú sean la cordillera central, porque el Perú reclamaba que sea desde Papayacta para adelante, el Napo, Tena y todo el peruano. Pero como ya tuvimos que trabajar físicamente, hacer presencia soberana con el petróleo, tuvimos que hacer esa presencia soberana, nos salvamos de que el Perú se lleve también esa parte. Entonces el Ecuador, no sé si estamos conectados. Sí, doctor, estamos conectados. Pero entonces déjeme pedirle a la gente que ponga el like. Solo terminar la idea. Verá, el Ecuador perdió sus territorios por no entender lo que es la geopolítica, no entender lo que es la jurisdicción, el ejercicio de la jurisdicción soberana sobre los territorios. Y entonces, el Ecuador, el candoroso, mientras al otro lado del ITT, usted puede ver desde el ITT, porque yo el Oriente me lo conozco de memoria, desde 1972, cuando ni siquiera habían ni cómo llegar, llegábamos nosotros en avionetas, porque yo trabajaba para el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. Y entonces el ITT, cuando usted llega al ITT, porque se lo puede ver de varios sectores, ahí ve las torres de perforación al otro lado del Perú. Ahí ve las torres de perforación al otro lado. Entonces usted dice, ¿el Perú es un país que está depredando la naturaleza, que está destruyendo? No, está haciendo lo que estaba haciendo el Ecuador. Y nada más que eso. Pero acá vienen esos grupos nihilistas, terroristas, que le armaron ese tema y le hicieron creer a la gente que había que proteger a la araña de 7 patas. No pasa nada con eso. No pasa nada con eso, porque ahí se hizo, no me quiero alargar, se hizo topografía ambiental y se hizo protección de fauna. Eso está grabado, tienen videos, tienen fotografías para ver que la misma fauna ya regresó a esas áreas, porque todo, incluso no se puede llegar por tierra, se tiene que llegar solamente por helicóptero. Entonces, concreto, y ahí por favor perdóneme que le interrumpí, Jaime. Allí lo que cabe es que el presidente, y escúcheme, presidente Noboa, no importa que usted metió las de andar con el tema del apoyo a la legal crudo en tierra, mándele una carta fundamentada a la Corte Constitucional y dígale, señores, la consulta está viciada porque se violó el ordenamiento público ecuatoriano, se violó la Constitución, concretamente el artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Eso se violó en la consulta. Así es que, si quiere, dele la solución de una vez en la carta o dígale, deme usted la solución. Pero ármese, pues, porque la Corte Constitucional, la Corte Constitucional está llamada a vigilar que todo se realice bajo el marco constitucional, pero no violando la Constitución, pues. Dígame, Jaime, lo que me iba a preguntar. Sin ser abogado, cualquiera entiende lo que hizo la Corte, ¿no? ¿Por qué al Chocó Andino sí y al ITT no? Clarísimo. Porque era un tema político, tarimero, y porque más que juristas ahí existen populistas o gente que estaba dispuesto a apoyar lo que no se debe apoyar. En determinadas cuentas era un poco congraciarse con los grupos ambientalistas, ¿no? Y básicamente era captar ese segmento de la población. Así es. Doctor, voy a pedirle a la gente que ponga like porque estamos muy escasos de like. Recuerden que la primera transmisión se nos cayó porque se fue la energía acá en Guayaquil donde estamos. Entonces necesitamos en este momento que todos los que están conectados y que no han puesto el like, pongan el like. Los que pusieron en la primera transmisión, pues esa fue la primera, vuelvan a ponerlo en esta transmisión que abrimos hace casi una hora ya. Carlita. Doctor, vemos un poco, digamos que sensaciones de una u otra parte en la Asamblea que no están comulgando con las acciones del presidente Daniel Noboa, sobre todo pues ahora que él está pidiendo pues este incremento en el impuesto al valor agregado, estos 3 puntos. Hay algunas posturas, hay algunas propuestas, pero bueno, todas se basan en no permitir pues que se dé este aumento. ¿Usted hasta cuándo cree, desde su punto de vista, que se podría dar estos consensos que tienen en la Asamblea? Dado que venimos ya o vamos ya para un año preelectoral, ¿cómo ve usted el movimiento de la Asamblea? ¿La Asamblea está actuando en lo emergente, en lo urgente de las necesidades del país en estos momentos?
A ver, lo de lo emergente y urgente es discutible, mi querida Carla. Es discutible porque, como lo dije al inicio de la entrevista, se ve que aquí hay algo que no está claro. Porque de la noche a la mañana se dieron determinados hechos aislados, y ardió Troya y estamos en estado de guerra. Y hay que mover el tema económico del Ecuador, pero que no tiene nada que ver con el estado de guerra que dicen, que además no existe constitucionalmente. Segundo, las fuerzas políticas de la Asamblea no tienen por qué alinearse con el Ejecutivo en todo lo que él le plantee, porque ellos son independientes. Ellos tienen también su capacidad de análisis. No es que tome esto y yo la apruebo. Que es entonces desaparezcan la legislatura, pues. Volvamos a la monarquía, que es algo de lo que les encantaría ser monarcas. O sea, morirían por ser monarcas. Pero da la casualidad que el poder del Estado está dividido en funciones. Entonces, cada movimiento, partido político tiene que responderle también a sus electores sobre qué aprobaron y qué no aprobaron. Entonces, no están obligados, pero aquí le quiero decir algo adicional. La iniciativa para dictar leyes en materia económica le corresponde al gobierno, al Ejecutivo. Esa iniciativa la tiene. No la tiene la Asamblea Nacional. Entonces, no puede la Asamblea Nacional pronunciarse diciendo no le apruebo esto, pero le sugiero que hagamos esto otro. Porque ese momento la Asamblea está ejerciendo iniciativa de expedición de leyes económicas. Entonces puede estar metiendo en un lío en donde podrían estar entrando en violación constitucional. Sencillamente, en materia de derecho, que esto no entiende la gente, especialmente la gente de buen corazón, es nada más sencillo como esto. Tú me envías esto y yo digo, ¿sirve o no sirve? ¿Es constitucional? No es constitucional. ¿Es legal? No es legal. ¿Se enmarca dentro de lo que está viviendo el Ecuador? ¿Es necesario? Porque si no conocemos siquiera los detalles del Plan Fénix, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿esto es factible? No es factible. Si no es factible, señor presidente, le devuelvo la ley. Se acabó. Punto. ¿Dónde aparece el diálogo? Porque usted me va a decir, Carlita, pero para eso está el diálogo, para eso hay que conversar. Sí, eso es previo a enviar un proyecto de ley. O sea, si el Ejecutivo dice, yo necesito esto, entonces tiene que buscar consensos en la Asamblea, socializando su propuesta para ver qué puede pasar y qué no puede pasar. Esto lo han hecho todos los gobiernos, todos. Hay que socializar, hay que ir a conversar con las bancadas. Y entonces, es la labor de la ministra de Gobierno. Pero ¿qué ministra de Gobierno tenemos acá? Entonces, esa es la labor. Y cuando se tiene una idea y dice, ve, por este lado no va a pasar nada, por este acá y más bien podría ser acá, entonces mando un proyecto potable, un proyecto viable. Eso es política, eso es saber manejar el gobierno. No mandar un proyecto para ver qué pasa y después tirarle la bronca de la opinión pública, de los medios y de todo. Es decir, es que tienen que aprobar porque estamos en emergencia, es que tienen que aprobar. No, señor. La Asamblea Nacional no es una sucursal de Carondelet. No la es. Tienen que aprender a respetar a la Asamblea. Doctor, ¿y qué concepto le merece usted justamente a las declaraciones del señor Issa que le hacía al presidente de la República, ¿no? Y que también le decía que se sienten en estas mesas de diálogos que de hecho fueron tratadas en el gobierno de Guillermo Lasso para poder analizar los puntos que quedaron pendientes, ¿no? A lo que ya en una entrevista pública el presidente le respondió pues que si él quería aplicar sus propuestas económicas, pues participara. ¿Eso qué nos deja pensar? Que de pronto el presidente no piensa o no desea conversar con todos los bloques, con todos los grupos sociales. A ver, yo tengo una posición muy clara, definida y dura respecto al indigenismo. De este tipo de indigenismo, que no es de la masa indígena, sino de la dirigencia indígena. No es eso. Primero, no entiendo cómo en el país puede haber un partido político que tiene una corriente y un ideario profundamente racista. O sea, es un tema étnico.
porque eso nos obligaría a que en Ecuador haya el partido de los blancos, que tampoco hay blancos, el partido de los cholos, el partido de los negros, el partido de los... Entonces armamos aquí una guerra racista, porque ellos plantean las cosas de esa visión étnica, de una visión étnica prefabricada en los últimos años, porque esa no existe en la historia. Voy a ponerle un ejemplo. Si usted analiza la justicia indígena, ¿acaso que esa justicia indígena existía en la época de los pueblos anteriores a que vengan los españoles? Eso no existía, se lo inventaron hace poquito. Entonces viene el tema. Ellos al final, ¿qué plantean? Ellos no están, primero, no se sienten ecuatorianos. Su bandera es la del Tahuantinsuyo. El líder al que lo siguen es Apachacuti, que es el Inca conquistador, el que inició la conquista del Tahuantinsuyo. Son etnias venidas bajo el sistema del Nitimá acá al Ecuador, etnias extraídas de la parte sur, del Cusco, del Perú, de Puno, de Bolivia. Por ejemplo, los zaragudos. Los zaragudos son un pueblo extraído totalmente de allá. Entonces, tenemos este problema. Y segundo, utilizan los problemas económicos o sociales coyunturales para ellos hacerles sentir al Ecuador que ellos son la contraparte del Estado, la contraparte del gobierno. Eso pasó con Lazo, que fue una tamaña tontería. O sea, yo me siento a discutir esto y tenía que sentarse con todos los grupos del Ecuador, porque ellos no tienen una visión. Ellos se quieren sentar para ver qué sacan, porque su objetivo es llegar al Estado indígena. Es el objetivo. O sea, la postura del presidente en todo caso es la adecuada desde su criterio. Yo de presidente no les paraba bola. Ya, más claro no canta un gallo. A mí se me bajan la bandera del Tahuantinsuyo y me comienzan a hablar. Por ejemplo, la acusan a Isa, le dicen, es que es mariateguista. Entonces le pregunto a la gente... Pero bueno, es que lo del señor Isa nace por el tema del posible tema de quitarle el subsidio a los combustibles, y el señor Isa manifestaba pues que al darse esta medida pues va a afectar en todos los aspectos, inclusive a la canasta básica familiar, porque todo depende del transporte. Sí, pero lo vende de una manera. Nosotros somos los dueños de la producción de alimentos, nosotros. O sea, siempre quieren ponernos por delante, nosotros somos los dueños tenemos el sartén por el mango. Entonces, el tema no va por allí. El problema del Ecuador no es un problema étnico, es un problema de estratificación social, donde hay indígenas sumamente ricos e indígenas sumamente pobres, y hay gente mestiza como ellos mismos, sumamente rica y sumamente pobre. Y hay de todo. Todos somos mestizos, incluyendo ellos. Ellos son fruto de un mestizaje. Por eso tiene el apellido Isa, Leonidas Isa, apellido vasco. Tiene el segundo apellido Salazar, apellido castizo. Los Vargas, apellido castizo. Los Santi, apellido italiano. ¿De qué indígena me hablan? El segundo apellido de Quispes Lozano. ¿De qué indígena puro me hablan? Eso no existe, como nosotros tampoco. El mundo, solo en el Ecuador nos podemos plantear de que hay razas puras. Eso ya desapareció de la concepción mundial. Sobre la superficie de la tierra han pasado toda suerte de conquistas. En el caso de los incas, ellos fueron dominados por los chanchas, por los chincas, por los chinchas, por los chancas, por los aymaras. O sea, por ellos son mestizos de los mestizos de los mestizos. Y cuando vinieron los españoles, siguieron el mestizaje. Lo que pasa es que, como los apellidos, se impone el apellido masculino por sobre el femenino, entonces no se ve esa huella. Pero todos tenemos lo que se dice de inga o de mandinga. Y ellos también lo tienen. Ellos también lo tienen. Cuando usted ve a una persona con un churito en el pelo, ahí hay de negro. Así tenga el churito amarillito. Esa es la huella. Gracias, doctor. Yo tengo esa descendencia. Ha descubierto mi descendencia. Afro. Bien dicho, doctor. Hay una cantidad de cosas que no me atrevo a decirlas en un medio, que son pistas para saber si hay huella, de qué tipo étnico hay huellas dentro de una persona. Pero eso solamente off the record y en otro tipo de conversación. Pero todos tenemos una huella.
La primera conquista que hubo de Europa fue la conquista de los negros a Europa. Fue la conquista, por eso Haile Selassie, cuando Mussolini dijo que van en su campaña de África, que van a civilizar estos pueblos, a los pueblos, en este caso Etiopía, Haile Selassie, el rey de Etiopía, le contestó que les recuerda que ellos les enseñaron a comer con cubiertos a los europeos, que ellos le dejaron esa enseñanza. De tal manera de que aquí el que habla de razas puras está más perdido que pingüino en Bolivia. Y ellos creen que son puros. Y la bandera de ellos son los 7 colores del Tahuantinsuyo. Ponga nomás ahí, Jorgito, que les ponga en el internet. A ver si Jorgito está allí. Ahí está, sí. Sí, Jorgito, hazme un play, tú eres pana. Pon en el internet, mientras yo sigo hablando, pon bandera del Cusco. Verán bandera de dónde pido. Es el ombligo del Tahuantinsuyo. Es el eje del Tahuantinsuyo. Doctor, permítame, doctor. Quiero agradecerle a Omar Novoa, que hizo un aporte al super chat. A Patricio González también, que hizo otro aporte y pone un mensaje, dice: este medio es progresista y apegado a una línea editorial clara y definida, además de muy profesional en sus criterios. La foca florindas, vayan a Ecuarriza, Telementira, etcétera. Gracias, querido Patricio González. Mandarle un saludo muy especial a Francisco Villamarín, que le manda unas felicitaciones, doctor Tandazo, y dice que muchísimas gracias por sus expresiones. A Pablo Quelal, también un abrazo gigantesco. Sandro Chamba dice: saludos queridos compañeros desde Estocolmo, Suecia. Alfredo Espinosa, que también está conectado. Catalina Rendón, el doctor Tandazo hace sus análisis con la ley en la mano. Norma Macías, entre otros. Los que no han puesto los likes o el me gusta, recordarles, Carlita, que pongan el like. La bandera. Ya está la bandera. Ahí está. A ver, ahí está. Esta es la bandera del Cusco. Del Cusco, escúchenme bien. Es la bandera del Cusco. Este rato, si tuviéramos una foto de la plaza, yo he estado en el Cusco NBs. Yo me acuerdo una vez que íbamos con mi esposa al Cusco. Yo decía, de un rato a otro va a abrir los ojos y me viene la pregunta. Entonces subíamos a la plaza central, a la plaza mayor. Y claro, estaba izada la bandera y me queda viendo mi mujer y me dice, oye, me dice, es la bandera de acá en el Ecuador que tiene el movimiento Pachacuti. Le digo, claro, pues es la bandera del Cusco. Si el eje de ellos se reportan más allá que acá. Ellos no se sienten parte de acá. Si ellos pudieran llevarse el territorio de la sierra en especial y llevarse en ciertas partes del Tahuantinsuyo, se lo llevan. Se lo llevan. Entonces, a esto no hay que pararle bola. Más bien el Ecuador tiene que enfrentar este tema diciendo no al racismo, porque de ahí viene el racismo. Encubierto en la pobreza es que somos los que fueron afectados. La conquista española no se hizo entre españoles contra indígenas, sino españoles más un grupo indígena contra otros indígenas. La raza indígena pecó en la conquista española, pecó, porque ellos fueron los que facilitaron la entrada de los españoles. No es que entraron los españoles así nomás. Ellos fueron los grandes colaboradores de esa conquista, en especial las etnias que vinieron del sur. Ese es el tema. Ahora, yo no quiero que me despidan sin antes tocar el tema de la libertad de expresión. Terminemos con eso, doctor. Terminemos, no, pero no terminemos con la libertad de expresión. No terminemos con eso. A ver, directo y al mentón. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho de las personas, un derecho inalienable de las personas. Y tiene que ver con la libertad de pensamiento. Los periodistas pueden participar dentro del concepto de libertad de expresión como entrevistadores o como analistas, pero no representan en sí la libertad de expresión. O sea, eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, la normativa internacional y local no tiene claro algo, salvo una parte de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que ver esto?
Por ejemplo, censura previa. Entonces, cuando se norma sobre censura previa, dice no a la censura previa, ¿Qué es la censura previa? Se le entiende únicamente como la censura que hace un gobernante contra un medio de comunicación y le dice, esto no me publiques, yo te meto preso. Sí, esa es una forma de la censura previa. Pero hay otro tipo de censura previa. Es cuando a través de la política editorial no se permite en esos medios más, entre comillas, verdad que la mentira que difunden. Entonces, ¿quiénes son los invitados de estos grandes medios tradicionales? Los que contribuyen a sostener las mentiras que mandan para de esa manera contribuir a mantener un statu quo a nivel de lo económico, de lo social, de lo cultural en el Ecuador, de la desinformación. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una parte que es importante verla. El punto 12 de estos principios. Los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Esto, por ejemplo, no se cumple, y es una norma, es una declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos al grano, ¿por qué yo pedía tratar este tema? Por ejemplo, yo no soy partidario, por si acaso, no soy miembro de la Revolución Ciudadana, tampoco soy enemigo, pero no soy miembro de la Revolución Ciudadana. Pero he visto unas entrevistas que se han dado a hacerle al expresidente Correa, que son canallescas las entrevistas, canallescas, donde periodistas, mejor dicho, personas de la derecha, disfrazados de periodistas, faltan el respeto a una persona y lo convierten en un tema de inquisitorial, lo convierten en una persona a la que lo están juzgando, lo están acorralando para que un poco vender una idea de que están ante determinada persona. La libertad de expresión es como lo dice, libertad de expresión, no conculcar la libertad de expresión cuando se entrevista a una persona. Hay que tener la suficiente respeto a cualquier persona para darle la oportunidad que diga lo suyo. Ahora el periodista continuo tiene que decirle, oiga, pero no le parece que esto no es verdad por esto, por acá o por acá. Pero no las bobadas, le faltan los cojones, le falta no sé qué y no sé cuánto. Entonces, esto pasa con algunos periodistas, especialmente Colombia y con CNN. Vi una entrevista de Rincón con Correa. Por Dios, ¿cómo acepta ese tipo de entrevistas Correa? Ahí me toca más bien llamarle la atención a Correa. ¿Cómo acepta esas entrevistas con medios que responden a una política editorial de la derecha transnacional? ¿Cómo se presta esto? ¿Cómo atiende entrevistas de Colombia sin analizar previamente con qué medio está? Porque el periodista busca algunas cosas de estos medios, me refiero. Una, no entrevistarlo. Primera opción, está prohibido entrevistarlo y eso hay ejemplos todo medio de comunicación tradicional tiene la lista negra, a este no. Segundo, hay otra lista de personas que es entrevístalos para que hablen bien de lo que yo quiero que hablen bien. Otra lista. Lista tercera, gente que sí le permito que hable, pero no le dejo hablar. Entonces, mientras está desarrollando una idea, le cambio de pregunta, le meto otra, y al final queda la persona como que no dijo nada. O sea, desacreditarlo. Cuarta, atacarlo, denigrarlo. Entonces, eso no es libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a entender qué es la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión y qué busca la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión en el fondo no es libertad de expresión propiamente, sino libertad de pensamiento. Y lo que nos están conculcando es la libertad de pensamiento. Cuando nos meten una cantidad de ideas que no son correctas, como por ejemplo la que la desarrollé al comienzo de la entrevista, que ya no existen ideologías. Eso es una bobada. Las ideologías existen, así tú digas que no hay ideologías. De esto hablaba Aristóteles en el Son Politikon. O sea, el hombre es político, lo diga o no lo diga, porque si es un político, si es una persona pasiva,
también es responsable políticamente, porque no participa, no es parte del presente y del futuro de una sociedad. Entonces, sí es importante que la gente vea esto, porque se ha puesto de moda este tipo de entrevistas que hacen a determinadas personas para denigrarlos. Yo estoy en contra absolutamente de eso. Aquí hay que dar la oportunidad de que la gente diga su verdad y que diga lo que quiera decir. Esto es lo que quería decirles a nivel de la libertad de expresión. Muchísimas gracias, doctor. Y efectivamente es así, creo yo, que esa es una de las razones por las que los medios de comunicación digitales han crecido mucho en los últimos tiempos, siendo una alternativa, una ventana para poder escuchar varios criterios y que que las personas puedan expresarse y poder dar a conocer pues cuáles son los distintos pensamientos y formas de opinión. Y es importante decirle a la ciudadanía la responsabilidad que tiene la prensa y la responsabilidad que también tienen ellos como usuarios, como consumidores de esa noticia, de esa prensa o de ese medio de comunicación. Como dueños de la libertad de expresión. Como dueños de la libertad de expresión. Así es. Bien, doctor Tandazo, se nos quedan algunos temas. Vamos a ver coyunturalmente qué pasa en la política de aquí hasta el próximo día miércoles. Queremos agradecerle y bueno, pues ya iremos en el tratamiento de algunos temas. Vamos a ver en qué queda esta famosa ley económica también, en qué consenso llegan con este supuesto incremento o aparente incremento del IVA, que por cierto no está apoyado por las bancadas. Déjeme concluir con una cosita que creo que se me olvidó. Verá. Despacito, verá. El presidente en el tema de extinción de dominio manda una enmienda a la Constitución para cambiar el artículo 195 de la Constitución. Manda una enmienda y también manda una reforma a la ley de extinción de dominio en la consulta. Entonces uno dice, si manda una enmienda de una consulta, quiere decir que no es suficiente una reforma legal, sino que también se requiere una enmienda constitucional. ¿Está entendido? Porque si no, ¿para qué manda una enmienda? Ya, ¿por qué manda una enmienda? Entonces, si yo fuera asambleísta, alzo la mano y digo, señores, el presidente está reconociendo que esto requiere una enmienda constitucional. ¿Qué hacemos debatiendo esta ley de extinción de dominio? Si esto tiene que primero pasar por una enmienda constitucional para que pueda ser tratada y reformada una ley de extinción de dominio. No creo que sí me hice entender, si no pregúntenme si está claro. Sí, doctor, por supuesto que sí. Entonces es facilito. Yo ahí sí les hago un llamado a los asambleístas que se despabilen. Y obviamente le hagan sentir al gobierno, no la oposición, sino que lo pongan en vereda para que aprenda a razonar. Tú me pides una enmienda constitucional para la extinción de dominio, entonces ¿para qué me mandas una ley? Estás reconociendo entonces que le decimos que primero se ponga la media y después el zapato. Ya, tan claro como eso. Mire, esto nomás, si esto lo entienden los asambleístas, van a hacer un mejor papel. Porque si no lo van a entender, ¿para qué me manda esta reforma si no se ha cambiado la Constitución? Entonces, ¿para qué pide una consulta enmendando la Constitución sobre la extinción de dominio? Que sí es necesaria. ¿Por qué? Es necesaria desde los intereses del gobierno, pero que viola la Constitución. ¿Por qué? Porque no se puede tomar los bienes de una persona si esa persona no tiene sentencia ejecutorial en firme. Entonces tendría que cambiar montonera de cosas en la Constitución. Entonces, ¿para qué le mandan esto a la Asamblea Nacional? ¿Para qué le mandan si no se ha cambiado la Constitución y se ha justificado el cambio a través de una enmienda constitucional, que no lo van a poder hacer además, pero allá es el camino? Entonces, tenemos tres presidentes Novoa. El que manda una consulta sobre extinción de dominio entre las 10 preguntas. El que manda otra consulta popular que consta con una enmienda constitucional y una reforma a la ley de extinción de dominio mediante consulta popular. Y otro Daniel Novoa que manda un proyecto de ley de extinción de dominio. ¿A qué juega? Muy bien, doctor. Gracias. Y déjeme despedirme diciéndole que me gusta mucho su corbata. Hoy día que me he quedado todo el tiempo, entonces ya he podido observar mejor. Y sería tan amable de agachar un poquito la cabeza para observar el lazo que tiene atrás. Un lacito. Ahí está. La pequeña Lulu.
Doctor, un abrazo gigantesco a usted, a mi querida Carito, que hace tiempo no la saludo. Gracias por compartir sus conocimientos. Tiene una cita con nosotros el próximo miércoles en este espacio informativo. Le esperaré con todas las ganas de volver a verlos a ustedes dos. Gracias por la entrevista, que Dios los bendiga. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético, conversando, como siempre, los días miércoles con Ecuador en directo en el espacio Los Especialistas. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo.